Hola, bendiciones. Gracias por estar aquí compartiendo nuevamente esta nueva serie de mensajes que estaremos titulando Discípulo. ¿Quién es un discípulo? Uno que aprende a vivir la vida que vive su maestro y poco a poco enseña a otros a vivir la vida que él vive. ¿Estás actuando en tu vida como un discípulo de Jesús? ¿Estás enseñando a otros a hacer lo mismo? Vale la pena reflexionar en por lo menos 4 pasajes en la Escritura que hablan acerca de esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. En la versión Reina Valera dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, estoy leyendo en la traducción lenguaje actual y en algunas ocasiones repetiré en la Reina Valera. Dice: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. En la Reina Valera, Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo, escribiendo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora, quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo que lo mismo enseñes a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Y finalmente, Juan capítulo 12, versículo 24 dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. ¿Qué hay de similitud en los 4 pasajes? La similitud es que nuestra vida es la vida de un discípulo de Jesús, y dentro de esta vida como discípulo de Jesús debemos aprender. Tenemos que practicar lo que el Señor nos está enseñando. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, primero, aprender a vivir como vivió el Maestro. Y segundo, transmitir esto a otros. Es lo que finalmente Juan 12:24 dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera, y si muere da una cosecha abundante. Lo que está aquí hablando es de reproducción. Lo que está hablando es que debemos todos y cada uno de nosotros, después de ir avanzando, para que esto tenga una situación práctica, reproducirnos en otros. Esa es la manera en que podemos seguir lo que Pablo habla ahí en Corintios 11: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, todos somos llamados a imitar al Señor, pero también reproducirnos en otros, enseñar a otros. Y quiero más bien, a partir de hoy, estar todos los días a las 4 de la tarde transmitiendo en vivo aquí por Face, compartir algunas de las enseñanzas, pero sobre todo compartir pasajes de la vida de Jesucristo, para que nosotros podamos aprender y primeramente empecemos a ponerlo en práctica en nuestras vidas y después podamos ayudar o enseñar a otros. Por ello me gustaría compartir esto que encontré, que dice: es fácil ocuparnos en cosas como predicar, aconsejar y discipular. Nuestra misión es hacer discípulos. Recuerda la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Pero si no tenemos claro cuál es el telos o el fin de lo que hacemos, los discípulos que haremos serán deficientes. Pablo nos presenta claramente ese fin. En Colosenses 1:29, él obraba a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias de nosotros mismos, ni copias de nuestra filosofía ministerial o iglesias. Anhelamos ver personas que se parezcan a Cristo,
A fin de cuentas, estamos haciendo discípulos de Jesús, no discípulos de nosotros. Lo que anhelamos ver en los discípulos que hacemos no son copias de nosotros mismos, sino que anhelamos ver personas que se parezcan a Cristo. Con eso establecido, vale la pena preguntarnos, ¿en qué consiste ser un discípulo de Jesús? La palabra que se usa para discípulos en el Nuevo Testamento se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. Se usaba en el contexto de los rabís, quienes invitaban a alumnos a seguirlos y aprender de ellos. En ese sentido, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Es un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de él. Estas son tal vez algunas características de lo que significa ser un discípulo. Número 1. Un discípulo cree en Jesús. Creemos que alguien entra a una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo Jesús. Esto debe ser seguido por el bautismo, ya que el bautismo es la señal o imagen pública de que alguien se identifica con Cristo. Después de todo, es lo que forma parte de la gran comisión, ¿verdad? Y por todo el mundo, y tú sabes el resto. Número 2. Un discípulo crece en Jesús. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra a un proceso de crecer en él. Uno llega al punto donde avanza más allá de Jesús. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos empodera para vivir toda la vida cristiana. Como dice Pablo en Colosenses 2, 6, 7, de la manera que recibieron a Cristo, a Jesús el Señor, así anden en él. El proceso de crecimiento en un cristiano es profundizar en Cristo, depender de él, sujetarse a él y confiar solo en él. Es un proceso de crecimiento en intimidad, conociéndolo más y pasando tiempo con él. Si nuestra meta es ser como Jesús, eso implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús. El proceso de crecimiento de un cristiano es profundizar en Cristo, depender de él, sujetarse a él y confiar solo en él. Un discípulo, número 3, obedece a Jesús. El resultado de pasar tiempo con Jesús y sujetarnos a él será obedecerlo. A medida que crecemos en amor a Jesús, queremos hacer lo que él demanda de nosotros. Desearemos obedecer no solo porque él nos pide eso, sino también porque confiamos en que él sabe cómo ordenar nuestra vida mejor que nosotros. Esto implica conocer lo que la Biblia demanda de nuestras vidas y ponerlo en práctica. Cuando no obedecemos, nos arrepentimos y volvemos una vez más al mensaje del Evangelio, encontrando gracia para seguir adelante. Este es un elemento importante en la gran comisión. Si cuando hacemos discípulos solo los llevamos a la conversión y a tener un tiempo devocional diario, no estamos cumpliendo con nuestra tarea. La gran comisión en Mateo 28 nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que él nos ha mandado hacer. La gran comisión en Mateo 28 nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que él habla, todo lo que él escribe, todo lo que él enseña, todo lo que él nos ha mandado hacer. Número 4. Los discípulos son como Jesús. Esta es la meta a la que el Espíritu Santo nos está llevando. Romanos 8:29 nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Colosenses 3:10 nos explica cómo estamos siendo renovados a esa imagen. Cuando hacemos discípulos, por tanto, anhelamos ver a personas siendo conformadas más y más a la imagen de Cristo. Nuestra tarea es ver a más personas viviendo como Jesús viviría en su trabajo, en su colegio, en su casa, en la escuela, en la ciudad. Esto nos recuerda que la tarea de hacer discípulos es una de las maneras en las que más claramente somos discípulos, porque Cristo mismo hizo discípulos. Viendo el ministerio podemos aprender de hacer lo que él hizo. La única diferencia es que nosotros no hacemos discípulos de nosotros, hacemos discípulos de él. Por tanto, a medida que haces discípulos, deberías considerar que un discípulo es alguien que cree en Jesús, crece en él y lo obedece para ser como él.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de esta serie de mensajes, poder aprender de Jesús, ver los pasajes de Jesús. Estaremos utilizando todos, no todos, pero la mayor parte de todas las enseñanzas, pasajes de la vida de Jesús expresada en el Evangelio a través de los 4 autores. En algunos casos estaremos considerando ambos pasajes paralelos, en otros casos estaremos aislando tal vez alguno en cuanto a los detalles del mismo. Pero lo que queremos hacer es aprender cómo se desarrollaba Jesús en su vida, cómo pasaba Jesús su vida, qué es lo que Jesús hacía. Y cuando nosotros podamos entender el proceso de aprendizaje, de madurez, entonces replicarlo en otros, entonces tratar de compartir con otros lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros estamos empezando a practicar, de tal manera que iniciaremos un proceso de reproducción, un proceso que nos lleve a que cada vez más gente aprenda a vivir como Jesús. Pablo fue uno de sus grandes metas, de sus grandes propósitos, inspirado por Dios. Tú ves en todas sus cartas paulinas, en todo lo que él pasó, en el libro de los Hechos narrado ahí, tú ves que constantemente Pablo lo que estaba haciendo era enseñar a otros a vivir como Cristo, a la esperanza que tenemos en Cristo, a desarrollar en nuestra vida los atributos, las cualidades, los dones, todo aquello que tiene nuestro Señor Jesucristo y que en muchos de los casos podemos replicar en nosotros. La lucha no va a ser fácil, la lucha no es finalmente llegar y hacerlo, no. Hay que recordar que de una u otra manera, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando estemos allá con Él, en la presencia de Él, cualquiera que sea el caso, entonces podemos pensar en una perfección total, en una perfección a la imagen de Cristo. Mientras tanto trabajamos, mientras tanto aprendemos, mientras tanto desarrollamos, mientras tanto practicamos, mientras tanto mostramos a los demás lo que Cristo quiere de nuestra vida. Así es que te invito en este recorrido a través de la vida de Jesús, a través de los pasajes de Jesús, para poder aprender. Estaremos tratando de aprovechar todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Señor para poder ser un discípulo de Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos para nuestra vida y es lo que queremos para la vida de los demás. Y ojalá que juntos podamos llevar a cabo toda esta encomienda. Y el día de hoy me gustaría empezar con un pasaje en la vida de nuestro Señor que nos muestra, entre otras cosas, nos muestra trabajo, nos muestra actitud, nos muestra amor, nos muestra compasión. Es uno de los pasajes, ya no voy a decir unos pasajes favoritos porque todos los pasajes de la Escritura son favoritos, pero me gustaría compartir contigo en este primer mensaje en cuanto a lo que habla la Escritura. Allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Voy a estar utilizando la traducción lenguaje actual, solamente por el lenguaje, que en algunas veces es un poquito más claridoso. La idea es la misma. Tú puedes seguirlo allá en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente o en la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. Es igual en cuanto al concepto que para ti te sea más accesible. Dice Mateo 9, 35 en adelante: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida,
que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Es un pasaje hermoso, es un pasaje que nos muestra algunos detalles y nos muestra algunas situaciones que tenemos que poner en práctica en nuestra vida como discípulos del Señor, como imitadores de la vida del Señor. Empieza hablando el versículo 35, Jesús recorría. Y mira, sin meterme en honduras de escatología, de hermenéutica, de homilética, de todas esas cosas que hablan aquellos que son estudiosos y gloria a Dios por ellos. Mira, yo lo que veo aquí, simplemente, cuando dice Jesús recorría, lo que veo es trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo, trabajo y trabajo. Y nota algo, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. O sea, el trabajo era continuo, el trabajo era por todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como discípulos del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer imitando al Señor? Hacer lo mismo. Estoy hablando de en situaciones normales. Yo sé que en este momento no es factible esto de ir recorriendo porque estamos en un proceso de aislamiento, de cuarentena, en un proceso de quedarnos en casa. Pero aún así, fíjate lo que Dios nos permite, fíjate lo que Dios controla, fíjate lo que Dios nos da la oportunidad de hacer. Si no lo hacemos de una manera física, recorriendo casas, recorriendo calles, recorriendo hogares, lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de internet, siempre llevando el mensaje de Dios. Dice ahí, enseñaba en las sinagogas. Mira, ese es el proceso. Yo no tengo que esperar a ser un erudito de la palabra. Yo lo que aprendo lo tengo que transmitir. ¿Y cómo lo transmito? Puede ser a través de la enseñanza de la Escritura o puede ser a través de mi propia vida, del testimonio que esté yo dando en mi familia, en mi casa, en mi vecindario, en el trabajo, en la escuela. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Finalmente, eso es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y cada uno de nosotros es portador de esto. Acuérdate lo que Pablo dijo ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El poder es de Dios. ¿Cómo se transmite ese poder? A través del testimonio de nuestra propia vida. Puede ser, como dije antes, si tú te has preparado, si tú has estudiado y puedes transmitir esta enseñanza a través del escudriñamiento de la Escritura, gloria a Dios. Pero aunque no tuvieras tanto conocimiento, lo que tú aprendiste y lo que Dios ha hecho en tu vida es la mejor manera de mostrar el poder de Dios. Y eso es lo que hacía nuestro Señor. Anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Yo sé y no quiero meterme en ningún tipo controversial de que si podemos o no podemos sanar. De manera física no lo sé. Y tampoco voy a ahondar en este asunto. Pero lo que sí sé es que a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio, a través de mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona, puede haber sanidad emocional, puede haber sanidad espiritual. Y estamos llamados en nuestra vida a hacer esto. A veces una palabra de aliento, a veces un mensaje, como dije ahorita, como con los problemas que tenemos de aislamiento. Bueno, mensajes en WhatsApp, mensajes a través de las redes sociales, pero mensajes de edificación, mensajes en compartir versículos, mensajes en imágenes que te proyecten hacia una seguridad, una convicción de que Dios está en el control. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Por supuesto que sí. Yo de veras, hay ocasiones en que he visto mensajes que me han llegado al corazón, que me hacen recordar que Dios está en el control, que Dios está ahí. Y creo que es una de las formas, una de las maneras en que nosotros podemos imitar esto que está hablando aquí y que dice en el versículo 35. Y sigue diciendo, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, y nota esto es importante, Jesús sintió mucha
compasión. Como dije, yo no soy un experto ni en griego ni en nada de eso. Pero por ahí, si mal no recuerdo, la palabra que se traduce aquí, compasión, viene del griego espilonash. Algo que significa como si fueran vísceras. O sea, aquí en México hay ocasiones que tenemos expresiones de que esto me dolió o esto me llegó hasta las tripas. O sea, que fue de veras un sentimiento tan profundo que me obligó a recapacitar o me obligó a reflexionar. Y yo lo que puedo ver aquí, dice, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. O sea, una compasión interna. ¿Y cuál era la causa de esa compasión? Dice, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera, parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y mucho porcentaje en el mundo actual está en esta situación. O sea, dejándose llevar por tradiciones, dejándose llevar por costumbres, dejándose llevar por enseñanzas erróneas. Pueden ser las causas muchísimas, pero hay muchos que necesitan al pastor. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la respuesta para su vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en muchas de las ocasiones nosotros los cristianos, nosotros los que queremos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos tener conmiseración, deberíamos tener compasión, deberíamos tener misericordia por aquellos que no conocen lo que tal vez nosotros ya conocemos. En lugar de tener ataques frontales, en lugar de criticar, de juzgar, de señalar, en lugar de hasta burlarnos propiamente de lo que a veces hace la gente erróneamente, incorrectamente, porque simplemente no saben, en lugar de eso deberíamos sentir la compasión. Y acuérdate que la compasión es misericordia en acción. Y entonces lo que tendríamos que hacer, en lugar de señalar, en lugar de criticar, es ir y enseñar la verdad de Dios. Es más fácil, en verdad. A veces tomamos el camino más fácil, a veces tomamos el camino de la crítica, aún entre nosotros. A mí me duele de verdad ver comentarios dentro de nuestra hermandad, atacándose por cuestiones doctrinales, como le llaman, y atacándose en cuanto a que tú sí estás haciendo lo correcto, no, yo no estoy haciendo lo correcto, no, la Biblia dice, y sacan un sinnúmero de textos y todo lo demás, y todo para qué. Recién acabo de ver un hermano que se estaba disculpando a través del Face por un comentario que hizo recién iniciada la pandemia, y en cuanto a la reunión en el hogar y la toma de la cena y todo eso. Y digo, a ver, yo me acuerdo perfectamente de los comentarios que él hizo. No los hizo en cuanto a querer edificar, los hizo señalando que aquellos que, etcétera, etcétera, estaban en pecado. Y ahora un hermano le contestó y todo lo demás. ¿Y todo para qué? Yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué estamos ocupados en eso? Si entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, imagínate la gente del mundo. Imagínate la gente del mundo, porque hay gente del mundo que ve las publicaciones. No todos son cristianos, muchos ven las publicaciones y ¿qué crees que piensan? Si aún entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿para qué nos hablan a nosotros? Y yo creo que lo que nos muestra aquí Jesús es tener la compasión, tener la misericordia de que mucha gente le hace falta tener una relación con Dios. Y nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados a enseñarles, estamos llamados a traerles a la presencia de Dios, a traerles al amor de Dios. Y tal vez no lo hacemos, porque tal vez no hay compasión o no hay misericordia. Y esto es lo que tenemos que aprender. Alguna vez estuvimos también del otro lado. Alguna vez también recibimos burlas. Yo en mi caso les puedo hablar bastante de esto. ¿Y todo para qué? Eso no es útil. Yo siempre pienso mucho en Romanos 14, 17 al 19, pero no más voy a mencionar el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que salga de nuestra boca, que sea para edificación, que sea para traer paz. Y Jesús nos muestra aquí con su ejemplo de que Él sentía compasión con aquellos que estaban sin pastor. Y después Jesús va a establecer una situación que debe ser un permanente en nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos
Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Tú, como yo, como muchos de nosotros, estamos llamados a trabajo de la viña. Hay pocos obreros. En verdad que hay pocos obreros. Si tú ves, yo le doy gracias a Dios por muchos institutos que hay en el país, en Monterrey, en Tijuana, en Querétaro, en Toluca, en muchos otros lugares. Continuamente veo ya predicadores que están ya graduándose y saliendo. Y sabes qué, ni siquiera eso es suficiente, porque si tú ves municipios y municipios, incluso ciudades capitales en donde no hay Iglesia de Cristo. Te menciono una, rápidamente, Colima. Hay una cerca de Colima, pero en la ciudad capital no hay Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por esto mismo. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. No tienes que esperar a salir de un instituto, no tienes que, si lo puedes hacer, gloria a Dios, y qué bueno. Pero ¿sabes qué? Cada uno de nosotros que aprendimos, cada uno de nosotros que oímos el llamado, que acudimos al llamado, que queremos consagrar nuestra vida al Señor, somos parte de los obreros en la viña del Señor. Y aún así, todavía dice el Señor, tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Hay mucho trabajo. El trabajo no termina. El trabajo, al contrario, es más cuantioso. El trabajo, al contrario, es más abundante. No hay trabajo físico o material, tal vez como algunos que no tenemos trabajo ahorita en esta vida, pero trabajo espiritual hay, y ese trabajo es el que da para la vida eterna. Así es que parte de lo que tenemos que llevar a cabo es imitar al Señor en cuanto a todo lo que Él estaba haciendo. Hay que trabajar, hay que llevar las buenas nuevas, hay que utilizar los recursos, los instrumentos, los medios para transmitir mensajes, enseñanza a todos a nuestro alrededor. Hay que recordar que hay muchísimas ovejas literalmente perdidas que necesitan a Dios. Hay que recordar que hay un gran trabajo. Hay que recordar que nosotros somos parte de ese trabajo y que si queremos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, ser un discípulo de Jesucristo, debemos aprender que tenemos una misión, que tenemos un trabajo. Quiero prácticamente terminar con una historia que me encantó. Se titula El hombre que cayó en un pozo. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estás ahí. Pasó un moralista y dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino Dios y nota ahora la diferencia, y esta diferencia está en el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quiénes somos en la historia? Ojalá que seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que tendamos la mano como lo hizo nuestro Señor cuando sacó a Pedro del agua que se estaba hundiendo. Ojalá que empecemos a actuar a la manera que lo hizo nuestro Señor. Y ese es el propósito. Y ojalá que lo podamos llevar en nuestra vida. Gracias por estar aquí. Cada día, esta vez lo haremos de lunes a viernes, 4 de la tarde. Sábado y domingo seguiré transmitiendo, pero con otros temas, no el tema de discípulo. Pero cada día, por la gracia de Dios, esperamos verte con nosotros y que juntos podamos aprender a ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Entre tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones. Hasta la próxima.